Lógicamente, cualquier modelo educativo sirve para formar determinado tipo de individuos, determinado tipo de mujeres, de hombres. Si no hay una concepción clara de los fines, no sabemos entonces para qué sirve la educación. Y entonces nosotros tenemos los fines básicamente desde nuestro punto de vista, lógicamente, ¿sí? Y aquí entonces planteamos lo siguiente: los y las profesoras deben guiar a los alumnos para conocer el mundo en el que viven, pero no nada más para conocerlo como un juego intelectual, sino para que conociéndolo se pueda transformar en beneficio de todos, como ya marcamos. Un segundo fin sería que la educación mexicana, más bien debemos poner debiera, tal vez en lugar de debiera promover la generación de una mentalidad latinoamericana. Estamos en la época de la globalización económica, pero ¿a qué región nos vamos a incluir? Hasta ahorita los políticos que han gobernado México nos anexaron a la región de Norteamérica y se firmó el TLC en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En esta región participan Canadá, Estados Unidos y México. Y en toda región económica, cada país cumple un rol, un papel. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué rol es el que juega? El de productor de las grandes tecnologías. De ellos nos llegan las empresas automotrices, las grandes empresas extractivas de petróleo, de electricidad, etcétera, etcétera, ¿sí? De ahí vienen las grandes cadenas que prácticamente se han adueñado de nuestra actividad económica y por lo tanto política. Canadá es un país de un desarrollo intermedio, entonces ahí se generan muchas de las industrias medianas, pero lógicamente, ¿quiénes llevan los mayores beneficios? Quienes tienen la posibilidad de esas grandes tecnologías o medianas tecnologías. Y a México le toca jugar lo de la colita. ¿Qué es el papel que jugamos? Proveedor de materias primas y exportador de mano de obra barata. ¿Por qué vienen las transnacionales aquí? Porque aquí a los mexicanos les pagan un sueldo mucho menor. ¿Por qué en Estados Unidos abren las puertas a migrantes? Porque los migrantes muchas veces hacen los papeles que los norteamericanos no quieren jugar. Entonces nosotros pensamos que mientras sigamos a la cola, que sigamos siendo cola de león, nuestro país no va a avanzar ni económica ni culturalmente. ¿Cuándo podemos avanzar? Cuando nos unamos con nuestros iguales. ¿Y cuáles son nuestros iguales por cultura, por desarrollo económico, por todo? Pues los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces nosotros, por medio de la educación, pensamos que se debe generar una mentalidad en los niños para ir buscando esos acercamientos. Otro punto es que la educación debe ser incluyente, contraria a todo tipo de discriminación, laica y democrática, pero no nada más en el papel como lo tenemos, sino en la práctica, en la vida de las escuelas. La democracia no se enseña con discursos, con libros. La democracia se enseña practicándola y lo mismo todo lo demás. Otro aspecto es que la educación básica debe ser integral. Debemos tender como educadores a desarrollar el cuerpo, la mente y el espíritu de los niños. Aquí puede haber una polémica en relación a considerar mente y espíritu, pero nosotros le estamos dando la acepción. La mente sería lo racional, la lógica, etcétera. Y el espíritu sería todo eso de creatividad, la actividad artística, la actividad emotiva. Entonces, en la realidad, que haya esa educación integral. Nuestra educación en la actualidad es intelectualista, que pregona fundamentalmente desarrollar capacidades, habilidades, competencias intelectuales.
Y por eso todos los exámenes que se hacen, el examen Enlace en su tiempo, Planea en la actualidad, el examen PISA, realmente, ¿qué es lo que busca? No un desarrollo integral. Y varios maestros, por eso de primaria, a veces dicen, la historia pues no tiene importancia, porque esa no le van a preguntar a los alumnos en los exámenes mucho, ni la geografía ni nada. Y varios dicen, yo me dedico fundamentalmente a enseñar español y matemáticas, y todo lo demás queda relegado. Y el humano es todo eso, cuerpo, mente, espíritu, y debe educarse en todo. Ahora también la educación básica y normal debe proponerse formar niños felices. No es la cuestión formar niños temerosos, niños infelices, etcétera, niños felices, que sean críticos de la situación donde se vive, entendiendo por crítica no nada más crítica destructiva, sino realmente crítica en el sentido de ver lo bueno, lo malo, pero no quedarse ahí, sino proponer mejoras y lógicamente desarrollar hábitos para el trabajo, para que la gente ame el trabajo y no el trabajo venga siendo el castigo bíblico, ¿no? Cuando Dios dice, te ganarás el pan con el sudor de su frente, de tu frente, nos está condenando a realmente considerar que el trabajo es fundamental para comer, pero es un castigo. Y al revés, hay culturas que consideran que el trabajo es formativo, desarrolla a la persona. Una gente que trabaja feliz en el lugar donde está, es una gente que produce y todo, pero también se transmite todo lo demás en la parte intelectual. Y luego, la educación básica también debe promover la protección del medio ambiente y del contexto social. Hoy que estamos viviendo, ya llevamos 2 días de contingencia ambiental. Las estaciones cada vez están más locas, ¿no? No hay como hace mucho tiempo, ya los jóvenes no lo vivieron, que había una primavera, un verano, un invierno, un otoño, con sus características de cada uno. Ahora en un día se puede presentar todo lo de las diversas estaciones, las aguas cada vez más contaminadas, el suelo, etc. Y entonces es importante que las nuevas generaciones se vayan educando para prevenir esas cosas y remediarlas. La educación básica no debe aislarse de la sociedad y sus planes y programas de estudio deben proponer a las problemáticas que se presentan en el mundo. Repito, si se presenta en una escuela el bullying, ¿qué hace la escuela para realmente combatirlo en el fondo y no nada más simulación de que se está combatiendo? Si tenemos desnutrición, si tenemos muchas enfermedades que se van generando, ¿qué hace la escuela? Se encierra en sus muros, se enconcha y no participa en la solución de los grandes problemas que surgen alrededor de la escuela. Ahora, la educación normal solo tiene razón de ser con base en la educación básica. Si nosotros estamos desligados de la educación básica, las normales no tienen realmente ningún sentido. Y la educación debe ser promotora del mestizaje racial y cultural. Nuestro país racialmente se ha ido convirtiendo en una población mestiza, pero culturalmente no ha habido ese mestizaje. Se sigue considerando superior la cultura europea a las culturas regionales y nacionales, ¿no? Se sigue considerando que lo que viene de Europa y de Estados Unidos es lo mejor.